Emprendedores, bienvenidos. Yo soy su coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy nuestro tema es Crisis Española y la Independencia Americana. Es decir, en esta ocasión vamos a revisar, vamos a repasar muchos conceptos que vimos en nuestra última clase, pero ahora nos vamos a enfocar en el rebote, es decir, en las consecuencias que estos hechos ocurridos en España trajeron a América. Recuerda tú que estamos en una época donde todavía el 80% de territorio americano es parte de la corona española, es parte del reino español. Muy bien, te pido que me prestes mucha atención para poder desarrollar juntos este tema. Como siempre, empecemos por el concepto. Vamos a decir lo siguiente: los hechos ocurridos en España entre los años 1808 a 1814 repercutirán en la vida política de América. Definitivamente, todo lo que esté sucediendo en España necesariamente traerá colación, es decir, traerá consecuencias a los territorios que también son españoles, solo que en esta ocasión se encuentran en América. Recuerda tú que para ese momento América tenía 4 virreinatos españoles y muchas capitanías generales. Uno de esos tantos virreinatos es el virreinato del Perú. Aquí te pongo la imagen de los dos reyes que tal vez sin voluntad, tal vez sin quererlo, pero desataron toda la crisis de la que estamos hablando desde la clase anterior. Carlos IV, recuerda tú, firmó el Tratado de Fontainebleau que permitió que Napoleón, el emperador francés Napoleón, cruzara con su ejército por el territorio español para querer invadir Portugal. Pero a Napoleón no se le ocurrió mejor idea que, ya que estaba en España, también ocuparla e invadirla. De esa manera, los nobles españoles pidieron que el hijo de Carlos IV, Fernando VII, sea proclamado rey, pero para esto Carlos IV tenía que abdicar, es decir, tenía que renunciar a ser rey, cosa que no quería hacerlo. Carlos IV llamó a Napoleón, luego Napoleón los citó a ambos, padre e hijo, a Bayona. En Bayona ocurre lo que se llama la farsa de Bayona, es decir, Napoleón juega con rey padre, con rey hijo, para que al final los obligue a abdicar a ambos en favor del hermano de Napoleón, de José Bonaparte, nombrado por su hermano Napoleón como José I de España. Entonces, estamos en un momento, estamos en un periodo en el que España tiene un rey impuesto por Francia. España tiene un rey que es hermano del emperador francés. Por eso es que José I de España es en verdad José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Aquí te estoy mostrando la que fue la bandera del virreinato español por casi 300 años. Es curioso que la bandera del virreinato peruano tenga los mismos colores de nuestra actual bandera. En fin, eso es un tema que da para toda una clase en sí misma, es otra historia. Volvamos a nuestro tema y vamos a decir lo siguiente: en la clase de hoy abordaremos el mismo periodo de crisis española de la clase pasada, pero ahora centrándonos más en los hechos que ocurrirán en América. Sin embargo, como tú sabes, es imposible poder entender bien un tema si es que antes no revisamos los antecedentes, es decir, qué pudo haber ocurrido anteriormente para que estos hechos anteriores desencadenen el hecho que nosotros queremos estudiar, que nosotros queremos comprender mejor. Solamente a modo de refrescar nuestra memoria, vamos a decir lo siguiente: en 1808 Napoleón invade España. Es lo que estábamos comentando minutos atrás. Entre 1808 y 1809, este general francés, que luego se autoproclama emperador francés, ocasiona que los españoles comiencen a formar juntas de gobierno. ¿Qué cosas son las juntas de gobierno? Préstame mucha atención porque esta palabrita o este término lo vamos a utilizar mucho en la clase del día de hoy. Las juntas de gobierno
son la organización del pueblo mismo. Es como que nosotros en nuestro distrito nos organizáramos porque nos hemos quedado sin presidente. Supongamos que esa es la figura. Eso mismo pasó con los españoles. Se habían quedado sin rey. ¿Y por qué se habían quedado sin rey? Porque al emperador Napoleón no se le ocurrió mejor idea que mantenerlo preso en Francia. Entonces tenemos que Fernando VII está preso en Francia y los españoles deciden formar juntas de gobierno. Pero los españoles deciden formar juntas de gobierno ¿para qué? Para negar a Fernando VII, para negar a su rey. No, todo lo contrario, forman juntas de gobierno para declarar fidelidad a su rey, es decir, el pueblo quería a su rey. Por eso vamos a decir que todas las juntas de gobierno que se crean en España son fieles a Fernando VII. Con esa misma fidelidad es que a partir del año 1810 hasta 1812 los españoles forman las famosas Cortes de Cádiz. No te confundas con estos nombres que de repente suenan o parecen muy antiguos. Profesor, ¿qué cosas son Cortes de Cádiz? La verdad que me pierdo en eso. Mira, Cortes se refiere al Congreso. Así como hoy nosotros tenemos un Congreso, esos son las Cortes. Cuando tú leas en algún texto o escuches en algún documental, sobre todo de historia, que se refieren a las Cortes, se está refiriendo al Congreso, al Parlamento. Y de Cádiz, ¿por qué de Cádiz? Porque este Congreso se está reuniendo en la ciudad de Cádiz, al sur de España. Muy bien, estas Cortes de Cádiz, o Congreso, si lo quieres recordar así, tiene una misión. Y esa misión es redactar, o sea, escribir cuanto antes una constitución. ¿Y qué cosa es una constitución? Una constitución es un libro en donde están todas las leyes más grandes de tu país. Las leyes que van a dar origen a las normas y a los códigos y a todas las normas que existan en tu territorio. Están las leyes máximas. Ahí, dentro de ese libro, se encuentra toda la legislación de tu país. En este caso, las Cortes de Cádiz tenían que escribir una constitución, pero querían hacerlo con una doctrina detrás. Es decir, querían que ciertas ideas alumbren a esta constitución. Y esas ideas eran las ideas liberales. Es decir, que Napoleón Bonaparte, por una parte, había entrado muy violentamente a España. Sin embargo, había traído también junto consigo las ideas liberales. De repente, de una manera violenta, pero ese choque hizo que los españoles se dieran cuenta que sí era positivo adoptar las ideas liberales, pero a su manera. Los españoles no aceptaron al rey impuesto por Napoleón. 1813. Por fin el pueblo español que se había alzado en armas, recuerda tú que no está peleando el ejército español contra el ejército francés, es el pueblo español contra el ejército francés. Por fin los españoles consiguen una victoria en la región llamada precisamente Vitoria, al norte de España. Yo me he equivocado al escribir ahí, he puesto el ejército francés es derrota en Vitoria, es derrotado. Por fin es derrotado de una manera contundente. En Vitoria, Napoleón se da cuenta que ya no puede manejar más la situación en España y lo único que harán a partir de ese momento hasta meses después es retroceder y devolverse para su territorio los franceses. Y en 1814 por fin regresa el tan deseado Fernando VII a su tierra, es decir, a España. Veremos qué cosa pasa. Las autoridades. ¿Qué autoridades hay mientras todo esto está ocurriendo? ¿Qué autoridades hay en España y qué autoridades hay aquí en América? Vamos a nombrar a quienes son las máximas autoridades. En España, como no, aunque esté preso, aunque esté cautivo, aunque esté encerrado por Napoleón, sin embargo, la máxima autoridad es Fernando VII. ¿Por qué? Porque él es el rey legítimo. Escucha bien y presta atención a esta palabrita. Es el rey legítimo. Es decir, por más que Napoleón ha hecho que legalmente su hermano sea el rey de España, sin embargo no es legítimo, es decir, no tiene arraigo, el pueblo no lo quiere.
No importa que lo haya coronado, no importa que detrás de José I esté Napoleón Bonaparte, el emperador francés. No, mientras tú no tengas legitimidad, mientras el pueblo no te quiera, entonces no serás la verdadera autoridad. Eso le pasaba a Fernando VII. Él estaba preso, sin embargo era la legítima autoridad. A su regreso en 1814, como nos habíamos quedado hace unos minutos atrás, ya lo habíamos visto en la clase anterior, Fernando VII, lejos, muy lejos, en vez de agradecer lo que el pueblo español hizo por él, y entre otras cosas, ¿qué cosa hizo? Hizo la Constitución liberal. Él lo que va a hacer es regresar a un régimen absolutista, es decir, a un régimen de gobierno en donde todo el poder lo tiene solo el rey. Y no va a querer Congreso, y no va a querer Constitución, nada de juntas de gobierno. No, señor, aquí no va a haber autoridad que me haga sombra. Aquí no va a haber equilibrio de poder. El rey lo vuelve a decidir todo. A eso se le llama un régimen absolutista. El rey tiene el poder absoluto. Y, como si fuera poco, en vez de agradecer a quienes redactaron la Constitución liberal, más bien empieza a perseguirlos. Muy bien, esto está ocurriendo en España. ¿Quién es la máxima autoridad aquí en América? Yo te doy un dato. En los casi 300 años que Perú o México fuimos virreinatos de España, aquí a América nunca vino un rey español. Jamás. De ninguna dinastía, no vino ningún rey, ni Carlos I, ni Felipe II, ni Carlos III, ni Felipe V, no, ningún rey. Nunca en los 300 años que fuimos virreinato. Pero la verdad es que no vino, no porque no quisiera o porque no estuviera en sus planes o porque le pareciera poca cosa a América. No, lo que pasa es que aquí en América había un cargo político que se llamaba el virrey. Y el virrey, como su propio nombre lo indica, es la presencia del rey, es la personificación del rey en otro lugar. Por eso es que aquí en América lo que había era virreyes. Por ejemplo, el Perú era un virreinato de España y aquí tuvimos 40 virreyes en casi 300 años. Yo te voy a poner solamente un ejemplo de cada virreinato. Estoy poniendo los virreinatos de Sudamérica. No estoy contando con México en esta ocasión. Por ejemplo, pongo ahí a Antonio Amar y Borbón. Él era virrey en estos años de los que estamos hablando de la crisis política. Él era virrey de Nueva Granada. Si yo quisiera hablar con los países actuales, recuerda que en estos años de la crisis política de la que estamos hablando, todavía no existen algunos países que hoy existen. Pero sin embargo, si yo te mencionara países actuales, te diría que Nueva Granada es Venezuela, más Colombia, más Panamá y más Ecuador. Esos 4 países conformaban Nueva Granada y ahí había un virrey. Luego está Fernando de Abascal, que lo pongo en amarillo para que resalte, porque no solamente ese es el nombre del señor de la pintura que tenemos enfrente nuestro, sino que además él era el virrey del Perú en estos años de los que estamos hablando, la clase anterior y esta clase también. Y al ser virrey del Perú, eso significa que él tenía mando en el Perú precisamente y también en Chile. Y otro ejemplo que te pongo es Antonio de Liniers, que era virrey del Río de la Plata. El Río de la Plata era, si hablamos en términos actuales, lo que hoy es Argentina, más Uruguay, más Paraguay, más Bolivia. Muy bien, entonces estos señores, los virreyes, como representaban al rey, se vieron de la noche a la mañana, se vieron en una situación muy complicada. Hay que tratar de entenderlos. Mira, si tú representas al rey, pero ahora te informan que el rey ya no está, entonces tú a quién representas, por una parte, y por otra parte, el pueblo, ¿a quién va a obedecer? Si a ti te obedecen, no es porque tú seas virrey, a ti te obedecen porque siendo virrey tú representas al rey, pero ahora el rey ya no está. Entonces, ¿qué hacemos? Por una parte, tú mismo no entiendes cuál es tu cargo y por otra parte tienes al pueblo que en cualquier momento puede venirte encima tuyo, puede venirse encima tuyo, reclamándote incluso que por qué estás ahí. Entonces, los virreyes, quiero que entiendas lo siguiente, los virreyes en estos años de crisis se vieron en una situación muy delicada,
Sin embargo, entre todos los virreyes de esta época de la que estamos hablando, precisamente va a ser Fernando de Abascal el que tenga una participación muy contundente. De él no te olvides, porque vamos a hablar en las siguientes clases. Bien, hablemos rápidamente del regreso de Fernando VII a España y qué España encuentra Fernando VII. La situación de España es calamitosa, es totalmente escambrosa cuando él regresa. Demográficamente, es decir, si hablamos de la cantidad de personas que vivían en España, producto de la guerra contra Napoleón, la reducción de la población fue enorme. Algunos testimonios, algunos escritos de la época dicen que pudieron haber muerto incluso 500.000 de personas. 500.000 almas quedaron tendidas por los suelos y los campos de batalla. Y recuerda que era el pueblo español, así que cuando decimos 500.000 personas, no estamos diciendo 500.000 soldados, estamos hablando de hombres, mujeres, niños, ancianos, ancianas, posiblemente gente que ya previamente a la guerra estaba enferma. Todos se pusieron un arma al hombro y participaron en esta guerra que los españoles también le llaman guerra de independencia, curiosamente. Entonces, la cantidad de personas se vio muy disminuida. A nivel económico, como la guerra se desarrolló sobre todo en el campo, no en las ciudades, recuerda que hace unos minutos hemos mencionado a Vitoria, ¿verdad? Esta región del norte de España. Vitoria en ese momento no era una ciudad, como decir Madrid, era una villa totalmente rodeada por campo. Y precisamente en el campo es donde se desataron las mayores y más feroces batallas de la Guerra de Independencia Española. Y si la Guerra de Independencia Española se lleva a cabo en los campos, tienes como resultado que el campo se deteriora, es decir, el material de cultivo, la tierra, pierde valor. Y al perder valor entras a una crisis de agricultura. Y cuando la agricultura de tu país entra en crisis, tarde o temprano, pero lamentablemente más temprano que tarde, hay hambruna. El pueblo va a sufrir hambruna. Y eso es lo que pasó en la España de los años 1814 en adelante, más o menos. No toda España, pero gran parte de ella sufrió incluso hambre. A nivel político, ya lo hemos comentado, Fernando VII regresa al absolutismo, persigue a los liberales y como si fuera poco, incluso restaura, es decir, vuelve a poner en funcionamiento algunas instituciones que ya habían quedado atrás en la historia, como la Santa Inquisición. ¿Te acuerdas de esa organización que era mitad eclesiástica y mitad política, en donde te acusaban y si tú no confesabas algo que ellos querían escuchar, podían llegar incluso a la tortura? Y si más allá de la tortura tú te habías puesto terco, sea porque tengas la razón o porque no tengas la razón, pero lo cierto es que ante los ojos de los inquisidores tú no decías la verdad, podían incluso llegar a la sentencia, que en muchos casos era la horca o era la hoguera en el peor de los casos. Bueno, esta institución regresó a la España de Fernando VII. Ya estamos hablando de 1814, es decir, estamos a un paso de que aquí en Lima, en 1821, se proclame la independencia, y sin embargo pareciera que Fernando VII no entiende los cambios del mundo. El efecto de toda esta crisis, ahora hablemosla, pero en América. Así como los españoles de allá, es decir, los españoles de la propia España, allá en Europa, una vez que se enteraron que su rey estaba preso, formaron juntas de gobierno, y tú ya sabes que son las juntas de gobierno, es el pueblo organizado. Aquí en América, los criollos dijeron, pues nosotros también queremos esas juntas de gobierno, porque igual que ustedes, nosotros somos fieles a nuestro rey. Y si nuestro rey está preso, pues también queremos mostrarle nuestra fidelidad formando juntas de gobierno. A este proceso de crear juntas de gobierno, que dicho sea de paso, se crearon juntas en toda la América española, en los años de los que estamos hablando, es decir, más o menos en 1810, casi el 80% del territorio de todo el continente americano era español. Solo te doy como un dato el siguiente: mitad de lo que hoy se llama Estados Unidos, y tal vez un poco más de mitad, era parte del Virreinato de México, y por lo tanto era parte de España. Entonces, casi por toda América
se crean las juntas de gobierno y a este proceso se le conoce como el juntismo, que tiene las mismas características que las juntas de gobierno allá en España. Es decir, se forman para reclamar, para proclamar el derecho al autogobierno, pero a la vez ese autogobierno no lo utilizan en un inicio, no lo utilizan para tratar de sustituir a Fernando VII. Todo lo contrario, lo utilizan para declararle su fidelidad y decirle: aquí está tu pueblo esperándote. Estas juntas de gobierno en América, sin embargo, no están muy contentas con la junta máxima que hay allá en España. En España hay juntas de gobierno, pero hay una gran junta, digamos, una junta de juntas, una superjunta, que se llama el Consejo de Regencia. Y el Consejo de Regencia llegó a declarar lo siguiente. El Consejo de Regencia en España llegó a decir que, ya que Fernando VII estaba preso, ellos no es que querían sustituirlo, sino que querían representar el mismo poder de Fernando VII, pero en el cuerpo del Consejo de Regencia, que era un grupo de unas cuantas personas, las más ilustradas, las más preparadas de España. Eso en mismo España no se vio tan mal. El pueblo español lo aceptó. Además que la cercanía, me refiero geográfica, permitía que la comunicación sea más directa. En cambio, desde América, ese Consejo de Regencia se vio muy mal. Parecía que querían sustituir al rey Fernando VII y además parecía que no solamente dejaban de lado a Fernando VII, sino además parecía que no entendían el fenómeno americano. Por lo tanto, los criollos americanos se van a encerrar en su idea de querer seguir representando ellos mismos el poder del rey mientras se encuentra preso. Los virreyes, ojo, los virreyes sí veían bien que existe el Consejo de Regencia, porque si existía el Consejo de Regencia que hasta cierto punto, podríamos decir, reemplazaba a Fernando VII, eso significa que los virreyes sí tenían razón de ser, sí había sentido en que aquí haya un virrey. Por eso es que ellos sí querían que las juntas de gobierno de América obedezcan al Consejo de Regencia. Pero como ya hemos explicado, a las juntas de gobierno en América eso no le parecía del todo correcto. Los criollos además se encontraban inconformes. ¿Por qué? Porque cuando nacen las Cortes de Cádiz en 1810, en el primer año de las Cortes de Cádiz, es decir, entre 1810 a 1811, no hay una equidad entre los representantes. Tanto México como Perú tenían muchísima más población que la propia España, y sin embargo en las Cortes de Cádiz España tenía más gente, más representantes que toda América junta. Entonces eso en un inicio no le gustó a los criollos. Tú ya sabes que los criollos son los hijos o los descendientes de españoles, pero que habían nacido aquí en América. Por eso vamos a decir que las Cortes de Cádiz, que es un congreso y que va a durar 2 años, tenían como misión representar y reunir a todos los españoles, ojo con esto, de todos los hemisferios. Recuerda tú que Filipinas, que está en Asia, era parte de España. Recuerda tú que, toda América, o el 80% de América, era parte de España. El norte del África, lo que hoy conocemos como Marruecos y el Sáhara, era también parte de España. Entonces, lo que querían hacer las Cortes de Cádiz era representar a todos los españoles, y por tanto también los americanos tenían o debían tener representantes en esas cortes. Aquí hay una imagen que es una alegoría, ¿no? Es una imagen referencial a las Cortes de Cádiz y cómo es que todos los representantes de todas las Españas se reunían. Perú tuvo representantes, claro que sí. Está el señor Vicente Morales, que incluso llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz. Dionisio Inca Yupanqui, que era un noble indígena muy culto, muy ilustrado, que también fue a representar al Perú a las Cortes allá en Cádiz. Blas Ostolaza, que también era un hombre de leyes, era un hombre muy preparado, se dice que la persona más culta de su tiempo. Estas Cortes de Cádiz calmaron, por el momento, calmaron los ánimos de las juntas
de gobierno, porque las juntas de gobierno ya cada día que iba avanzando se daban cuenta que España cada vez se consumía en su propia crisis y dejaba a la deriva lo que sucedía aquí en América. Y mientras tanto, la fricción, es decir, el choque entre juntas de gobierno y virreyes, se iba haciendo cada vez más evidente. En medio de todo esto, te tengo que mencionar a las principales juntas de gobierno y sobre todo de las principales a las más importantes. Empecemos por un orden cronológico. En 1808 se crean decenas de juntas, pero las más importantes son la Junta de México y la Junta de Montevideo, es decir, hoy en Uruguay. Recuerda tú que en el momento en el que estamos hablando, es decir, 1808, Uruguay todavía no existe. Mira, fíjate en el mapa que tenemos enfrente. Lo que es Uruguay está dentro de, lo que hoy es Uruguay está dentro de lo que en ese momento se llama Virreinato del Río de la Plata. Tampoco existe Argentina, tampoco existe el Paraguay, tampoco existe un país que se llame Bolivia, ¿no? Tampoco existe un país que se llame Ecuador o Colombia. No, no existe eso, ¿verdad? Lo único que existe es Capitanía General de Venezuela, Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Perú, Virreinato del Río de la Plata y Capitanía General de Chile. La Capitanía General de Chile pertenecía al Virreinato del Perú y la Capitanía General de Venezuela pertenecía al Virreinato de Nueva Granada. Muy bien. Profesor, y ahí veo que dice dominios de Portugal. ¿Eso no es Brasil? Sí, pero es que Brasil era parte de Portugal, por eso es que no está dentro de la historia que estamos contando el día de hoy. Muy bien, continuemos cronológicamente. 1809, una de las juntas más importantes de ese año es la Junta de la Paz. Ahí está, en nuestro mapa, casi al centro. Luego la Junta de Quito, al norte del Virreinato del Perú. Y en 1810 se van a crear las juntas más importantes para la historia de la independencia americana y sobre todo para la independencia del Perú. Recuerda tú que mientras el Virreinato del Perú no se liberase, de nada servía que Nueva Granada, que Venezuela, que Chile, que el Río de la Plata se liberen, porque aquí en Perú, exactamente en Lima, es donde estaba el máximo poder español. Por eso es que es muy importante que en 1810 se cree la Junta de Caracas en Venezuela y también la Junta de Buenos Aires en el Río de la Plata. ¿Por qué es muy importante? Porque con el tiempo y con los años de estas dos juntas nacerán las corrientes libertadoras que tendrán que venir aquí, a Lima, para consolidar la independencia de todo Sudamérica. Luego, en 1810 también está la Junta de Santa Fe de Bogotá, la Junta de Santiago en Chile, y en 1811, por fin, una primera junta en Perú, que fue en Tacna. Ojo, en Tacna, no en Lima. En Lima nunca hubo una junta. ¿Por qué no hubo juntas en Lima? Precisamente porque estaba el máximo poder español. Era muy difícil poder hacer una junta en Lima y si te atrevías a hacerla, posiblemente en las próximas 3 horas, pues te estaban desarticulando tu famosa junta, ¿verdad? Así que la primera que nace en Perú es la de Tacna, luego vendrá junta en Huancavelica, luego vendrá junta en Cusco, luego vendrá junta en Arequipa, luego vendrá junta en Jauja, etc. Pero la primera es en Tacna en 1811. Y para terminar, chicos y chicas, la clase del día de hoy, hablemos de el quiebre de la fidelidad. Hemos repetido hasta la saciedad que las juntas, tanto en España como en América, eran muy fieles, fidelísimas. ¿A quién? Al rey. Y el rey era Fernando VII. Pero, ¿qué pasó para que esa fidelidad se quiebre? Miren, ya sabemos que esos son los años de la crisis. América, igual que España, tampoco aceptó jamás a José I de España, es decir, al rey impuesto, a José Bonaparte, y por el contrario le mostró en todo momento fidelidad a Fernando VII. Pero no te olvides del detalle que hay ese choque de mal grado, hay ese choque, digamos, en malos términos entre los virreyes y las juntas de gobierno que se van creando en América. Ese es un dato muy importante porque eso iba cada día más desanimando a los criollos a seguir pensando en España. Pero lo que ya termina de convencerlos es que el regreso de Fernando, como ya lo hemos comentado, que se da entre los años 1813 al 14, en un inicio es visto como un héroe. Todos celebran, todo el mundo hispano, sea el de América, sea el de Asia, sea el de África o sea el de Europa,
todo el mundo hispano celebra que Fernando VII haya regresado, pero Fernando VII deroga, es decir, trae abajo, ¿no? A la constitución liberal, aquella constitución que había redactado las Cortes de Cádiz, y esa constitución liberal, entre muchas otras entre muchos otros derechos y libertades modernas que incluía, había una en especial que fue lo que colmó la paciencia de los criollos americanos, y es que esa constitución liberal que había redactado las Cortes de Cádiz decía puntualmente que a partir de ahora todos serían iguales, todos los españoles serían iguales entre sí. Ya por primera vez nadie se iba a diferenciar por cuestión de casta o por cuestión de raza o por cuestión de profesión, etcétera. Todos los españoles, se trate de un filipino, se trate de un marroquí, se trate de un mexicano o se trate de un madrileño, todos simplemente por estar viviendo bajo la corona española, todos iban a comenzar a tener los mismos derechos y los mismos deberes. Sin embargo, esa constitución moderna para su época fue tirada al tacho por Fernando VII y ya sabemos que comienza a instaurar ideas muy arcaicas. Por lo tanto, las juntas de gobierno dijeron, me refiero a las juntas de gobierno de América, dijeron hasta aquí nomás, te quisimos mucho, pero a partir de ahora, ya que nos hemos organizado, queremos comenzar a buscar algo por nuestra cuenta. No en vano nos hemos organizado. Y de esa manera, las juntas, sobre todo las más fuertes y las mejor organizadas, comenzarán primero con las ideas y luego incluso con las armas a organizar revueltas, a organizar conspiraciones y, cómo no, llegará el momento en el que tengan que estrechar lazos con los generales que traerán pocos años después nuestra propia independencia. Entonces, chicos, de esa manera espero que se haya podido entender un poco más este tema y que pronto nos encontremos para seguir avanzando en nuestro curso. Muchas gracias.